Bien amigos, seguimos acá en vivo en TVO País y ya estamos con el doctor Ariel Sabio. Vamos a hablar de cardiología, nuestro médico cardiólogo, nuestro médico de cabecera, y vamos a hablar, ya en la pausa estamos hablando cosas muy interesantes que después vamos a ir relacionando y desarrollando, pero hoy tenemos dos temas muy importantes para charlar con ustedes, que es terminar con este tema de hipertensión arterial y hablar de colesterol. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido, un gusto, ¿eh? Un placer estar con usted, Roberto, otra vez en su programa. Un gusto tenerlo. Muy interesante la información que se dio previamente en relación al país, que bueno, vamos a tratar de sacarlo adelante entre todos. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Pero bueno, creo que es la única forma. Es la única forma que tenemos de solucionar. Y teniendo un poco de paciencia. Exactamente. Hoy, doctor, queríamos terminar con esta charla sobre hipertensión y hablar de colesterol, que es un tema tan importante y que causa en muchos casos infartos, la muerte y un montón de cosas. Pero queríamos meternos y quería yo cerrar el tema de la hipertensión arterial de la semana pasada, porque nos quedaba pendiente el tema de los tratamientos y el tema de los mitos que hay sobre los tratamientos. Es así, ¿no es cierto? Exactamente. Si quiere le digo que colesterol y la hipertensión son asintomáticas. Ajá. A los dos le llamamos los asesinos silenciosos. Claro. Hasta que no producen una obstrucción de una arteria o una consecuencia de la hipertensión, siguen siendo asintomáticos. Claro. Recién ahí se vuelven sintomáticos porque están provocando otra enfermedad. Claro, Así que están muy relacionados. Son muy buenos amigos, pero para hacer daño. Por eso es importantísimo el chequeo, aunque sea que hablamos la otra vez, anual o semestral o lo que sea, pero tener ese control, porque si no, por ahí nos damos cuenta demasiado tarde, ¿no es cierto? Exactamente. Del programa anterior quedó algo que había que diferenciar. Por ejemplo, una persona que no tiene antecedentes, o que tiene antecedentes pero que no tiene una enfermedad cardiovascular manifiesta, se tiene que hacer un chequeo anualmente. La persona que ya tiene un problema diagnosticado y tratado, se hace un chequeo bimestralmente, mensualmente, pero usted me preguntaba cuántas veces nos tenemos que tomar la presión. Sí, eso si es un paciente que no sabe que es hipertenso, y que está intentando averiguarlo, con una vez al mes que se controle está bien. Ahora, un paciente hipertenso se tiene que controlar la presión todos los días. ¿Todos los días? ¿Y cuántas veces al día? ¿Una sola vez? Con una sola vez está bien, porque si no, nos pasa que se vuelven obsesivos. Eso con el tema de la presión, y ya vamos a ver cómo eso influye en el tratamiento. Claro. Entonces, para el paciente, a veces le damos horarios, porque tenemos distintos pacientes, o sea, no todos los pacientes son iguales. Entonces, hay pacientes que necesitan tomarse la presión, por ejemplo, 3 veces al día. Ajá. Y si no, podemos recurrir a tecnología que ya la vamos a describir al final del programa, que nos sirve para tomar la presión cada media hora, con el cual se hace con un aparato que ya lo vamos a mostrar. Está bien que un paciente cada media hora se pueda controlar, no genera lo que decíamos recién por ahí. No, porque lo hacemos con tecnología. Ajá. No lo hacemos con que el paciente se tenga que tomar la presión él mismo. Claro. Un paciente hipertenso que está con tratamiento inicial, por ejemplo, le pedimos que se tome la presión en determinados horarios 3 veces al día inicialmente. Claro. Una vez que ya logramos la estabilidad de la presión arterial, le decimos que se tome la presión una vez al día en distintos horarios. ¿Cómo tratamos la hipertensión, doctor? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? ¿El bajo consumo de sal tiene mucho que ver? Sí, siempre empezamos, primero hay que hacer el diagnóstico de hipertensión. Claro. ¿Por qué pasa? A veces viene el paciente y tomamos la presión y nos da un valor alto de presión. Que el paciente tenga un valor alto de presión no significa que sea hipertenso. Por eso lo hacemos descansar 10 minutos, le volvemos a tomar la presión. Y quizás lo citamos a otra consulta y le volvemos a tomar la presión. Claro. Con 3 tomas de presión podemos ya calificar al paciente como hipertenso si dan altas las presiones, ¿no? Claro, y ahí empezamos con los estudios. Perfecto. Y lo empezamos a tratar. Mientras tanto, le damos los consejos iniciales, que el tratamiento de hipertensión empieza con el bajo consumo de sal. Aconsejar que la persona disminuya el consumo de sal. Normalmente deberían consumir 1,5 gramos de sal por día. O sea, lo cual es muy difícil de lograr. Sí. Porque entonces al paciente le decimos, coma sin sal. Claro, directamente. Pero nunca sabemos, porque ellos me dicen, yo como con poca sal. Pero no sabemos cuánto es poca sal para él, o cuánto es poca sal para mí. Nunca va a ser ese gramo y medio. Nunca va a ser ese gramo y medio, por ejemplo. Entonces directamente que coman sin sal y que tengan muy en cuenta los alimentos elaborados. Los alimentos elaborados vienen con mucha sal. Claro.
alimentos enlatados, por ejemplo, los que se compran en el supermercado, siempre hay que estar controlando en las etiquetas cuánto es el contenido de sal. Y vemos si se pueden consumir o no en ese caso. Claro, es complicado. El otro tema, perdón que lo interrumpa, es indicarle actividad física. Si el paciente es joven, con más razón. La actividad física hace que disminuya la presión. Perfecto. También hay que dejar de fumar. Si el paciente fuma, obvio, la presión baja por lo menos 20 milímetros de mercurio. Claro. A los 2 o 3 días que deja de fumar. Claro. Bien, y lo otro es la disminución del peso. El peso corporal. El peso corporal. ¿Hay algún medicamento que se tenga que empezar a consumir o a partir de una etapa se empieza a consumir cuando está muy avanzado? Normalmente, y depende del paciente si es muy hipertenso, o sea, si tiene valores limítrofes, iniciamos con el tratamiento higiénico-dietético, así se llama este tratamiento que acabamos de describir, claro, que no depende de medicación. Que no depende de medicación. Pero habitualmente tienen presiones bastante elevadas, los pacientes que consultan al cardiólogo, que han pasado por otros médicos, como médico clínico, por ejemplo, el médico de cabecera. Entonces nosotros iniciamos tratamiento con medicamentos. Claro, que es un estabilizador de presión el medicamento. Son estabilizadores de presión. Antiguamente teníamos los hipotensores, claro, que bajaban la presión. Ahora tenemos estabilizadores de presión que demoran hasta 20 días en regular la presión a niveles normales. Claro. Por eso acá vamos a hablar de muchas cosas que pasan con los pacientes. Una cosa que quiero aclarar. El tratamiento actual de la hipertensión no se hace con un solo medicamento, a no ser que el paciente sea un hipertenso muy leve. Muy leve. Pero de moderados y severos se hacen con varios medicamentos, hasta 3 y 4 medicamentos, que se trata de que sean a bajas dosis y en distintos horarios. Perfecto. Lo cual se nos complica a veces con la adherencia al tratamiento. Pero de esa manera lo que hacemos es disminuir los efectos colaterales y potenciar los efectos positivos de los medicamentos. Claro, perfecto. Siempre hay que tratar de no llegar a esta etapa. Es preferible, como usted dice, con la alimentación, con el bajar de peso y el ejercicio para no llegar al medicamento. Eso sería una prevención cuando llega un paciente y constatamos que tiene presiones limítrofes, por ejemplo 14-9 permanentemente. Claro. O sea, o en las distintas tomas que vamos haciendo en consultorio. Entonces, con la actividad física, el bajo consumo de sal, bajando de peso y dejando de fumar, el paciente se normaliza. Claro. Una vez que usted lo estabiliza o lo normaliza, después requiere un control permanente o un tratamiento permanente. El tratamiento de hipertensión es permanente, claro, y digamos de por vida. Una vez que empiezan siendo hipertensos, es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Claro. Estamos hablando de la hipertensión esencial. O primaria. La secundaria, que es secundaria a otra enfermedad, curando la otra enfermedad, la hipertensión secundaria se cura completamente. Claro. Cuando uno está, un paciente hipertenso, duerme en la noche o reposa, ¿la presión está estabilizada o no tiene nada que ver el reposo del cuerpo con eso? Su pregunta es muy importante. Es muy importante. Normalmente nosotros tenemos un ritmo circadiano de presión arterial. Claro. Por eso decíamos en el programa pasado que no tenemos una presión fija. Por ejemplo, apenas nos despertamos, la presión tiende a subir ciertos valores, siempre dentro de la normalidad si no somos hipertensos. Perfecto. Hacia el mediodía la presión tiende a disminuir. Supongamos a 11,6, como para decir un valor. Hacia las 20 horas, por una cuestión de secreción de hormonas, tiende a subir otra vez, pero siempre dentro de los valores normales. Y durante la noche baja entre el 10 y el 20% de los promedios del día. Perfecto. Eso sería el ritmo circadiano normal. Por eso muchos pacientes hipertensos que conservan el ritmo circadiano, esa curva que acabo de describir está más arriba. Entonces se toman la presión al mediodía y la tiene normal, tiene 13,8. Pero cuando se despertó tenía 16,10. Claro. Y a las 20 horas va a tener quizás 16,10 de nuevo, 160 milímetros de mercurio como máxima y 100 milímetros de mercurio como mínima. Siempre recuerde que hablamos con términos que la gente entiende y lo trasladamos también a los términos científicos. Esa variación de la presión del hipertenso, ¿qué le va generando en las arterias? ¿Desgaste? ¿Qué es lo que le va produciendo? Si la variación de la presión está dentro del rango normal, no pasa nada. Sería lo normal de un normotenso. Exacto. En un hipertenso, obviamente, tenemos que lograr que esa variación de la presión disminuya con el tratamiento a los valores normales. Exacto.
También tenemos hipertensos que no tienen este ritmo circadiano, que alteran el ritmo circadiano. Ah, bárbaro. Entonces, claro. ¿qué pasa? A veces la presión nocturna es más alta que la presión diurna, Claro. con lo cual tenemos un riesgo cardiovascular mucho más elevado. Tengamos en cuenta que todas las enfermedades cardiovasculares, la mayoría, se presentan en la madrugada. Claro. Y esto es causado porque tenemos una suba de presión durante el sueño. Recordemos que durante el sueño tiene que disminuir por lo menos el 10% del promedio de los valores del día. ¿Y se presentan en la madrugada con mayor frecuencia los problemas cardiovasculares? Generalmente los infartos y las crisis hipertensivas en su mayoría. Y todo lo que serían los ACV también, por supuesto, se presentan generalmente en la madrugada. Mire usted qué interesante. Ahí tenemos un aparato para tomar la presión, ¿está bien dicho así? Sí, esto se llama presurómetro. Sí, sí. O monitoreo ambulatorio de presión arterial, que en la sigla sería MAPA. Ajá. Y lo hemos trasladado a un mapeo de lo que sería la presión arterial. Claro. Con este aparato lo que logramos es que cuando el paciente, tenemos dos tipos de pacientes, el paciente que viene, que le colocamos este aparato, o tres tipos mejor dicho. El paciente que viene y que tiene la presión alta en consultorio, lo que le llamamos hipertensión de la bata blanca o hipertensión de guardapolvo blanco. Sí. O hipertensión de consultorio. Entonces, él me dice, en mi casa yo siempre tengo la presión normal. Entonces, para comprobar si eso es real, porque yo siempre digo, si usted se pone nervioso o se altera hasta la expectativa de que yo lo voy a revisar o lo voy a examinar y le sube la presión, ¿qué pasa si usted se encuentra un policía, por ejemplo, que le pide el carnet para un control de tránsito? También se le va a subir la presión. Claro, o tiene que discutir con su jefe en el trabajo, también se le va a subir la presión. Claro, claro. Entonces, necesitamos controlar la presión en un día, en 24 horas. Claro. Entonces, mediante este aparato, que nosotros se lo colocamos al paciente, se lo lleva a la casa, tenemos un control de presión cada media hora durante el día y cada una hora durante la noche según la programación. ¿Y lo anotan en una planilla? ¿O no, eso ya viene en el aparato, después pasa a la computadora lo analiza y hace todo un análisis computarizado de sus valores de presión arterial. Genial. Y con lo que logramos también ver el ritmo circadiano si está conservado o no. Exacto. Hay otro paciente que es el paciente que tiene hipertensión oculta. Es decir, viene al consultorio, tiene la presión normal y cuando a veces hacemos estudios nos damos cuenta de que el paciente tiene daños de órgano blanco, o sea que su corazón ya está alterado por la hipertensión, sus riñones quizás también y su cerebro quizás también, pero el primer órgano que se altera es el corazón. El corazón. Entonces decimos, bueno, este paciente debe tener hipertensión oculta, no la estamos detectando en consultorio. Entonces también es otro paciente candidato a hacer un control de 24 horas de presión arterial a través de la presurometría o MAPA. Exactamente. Doctor, y otro paciente es aquel que no puede controlar o no sabemos si está tomando la medicación correctamente, entonces también le hacemos la presurometría para ver cuáles son los momentos del día en los que tiene crisis hipertensiva. Exacto. O aquellos que me dicen que tienen picos de presión arterial que en realidad se llaman crisis hipertensivas. Vamos a introducir un poco el tema del colesterol y lo vamos también a desarrollar la semana que viene, pero es otro factor de riesgo de muerte y como usted dijo, de muerte silenciosa. ¿Cómo lo definimos el colesterol? ¿Tenemos el bueno, el malo? Muy bien, todo eso. muy bien la pregunta, muy bien la pregunta. El colesterol es una grasa más del organismo, es una grasa que la necesitamos para formar hormonas y para formar las capas de las células. O sea que no es algo dañino que lo tengamos porque nos está haciendo daño, sino que es una sustancia normal del organismo que la necesitamos. El problema es cuando está elevada por encima de niveles que son los considerados normales. Claro. Que esos niveles han ido bajando a medida que ha pasado el tiempo, porque nos hemos dado cuenta que a medida que antes considerábamos, por ejemplo, el colesterol que usted llama bueno hasta 150. Nos dábamos cuenta que con 130 los pacientes se infartaban igual. Claro. Entonces hemos ido bajando las metas para lograr que el colesterol sea normal. Digamos, la meta sería 70 lo ideal, hasta 100 sería un margen aceptable. Claro. Entonces, sabemos que entre 70 y 100 la probabilidad de tener un infarto son mínimas, o de tener una ACV son mínimas. Entonces, a eso, el tema del colesterol bueno y malo es muy buena pregunta, porque no existe colesterol bueno y malo. Que es el es algo HDL, que hemos inventado, el LDL, HDL, es algo que hemos inventado los médicos para intentar explicarle a los pacientes. En el próximo programa yo voy a explicar exactamente qué es el colesterol bueno y qué es el malo, pero lo vamos a explicar como LDL y HDL. Perfecto. ¿A partir de qué edad
nosotros con la mala alimentación, por así decirlo, empezamos a acumular el colesterol en nuestras arterias y a partir de qué edad esto puede detonar internamente con un infarto. Sí, el colesterol se empieza a acumular desde la infancia. Ah, desde la infancia. Desde corta edad. Entonces es muy importante que los padres tomen conciencia y que empecemos a alimentarlos adecuadamente desde chiquitos a nuestros hijos. Y empieza a manifestarse a partir de los 30, 40 años, en algunos casos, y bueno, en otros casos en edad más avanzada. Indefectiblemente el colesterol se va a ir acumulando en el endotelio, que es, ya lo explicamos la otra vez, que es la pielcita que recubre las arterias por dentro, y van a ir generando placas de colesterol. Todos nosotros, tenemos placas, incluyendo usted y yo, tenemos placas de colesterol. Lo que pasa es que están estabilizadas. Claro. El problema es cuando se desestabilizan y se rompen y tapan o obstruyen una arteria. Le hago la última y la semana que viene continuamos, pero me interesa saber esto. ¿El colesterol que ya tenemos acumulado en nuestras arterias se puede eliminar o ya tenemos que convivir con él? El que está en las sangres lo podemos normalizar y el que está en las placas de colesterol se puede absorber con medicamentos muy específicos. Ya está estudiado, se ha demostrado que las placas de colesterol pueden disminuir hasta un 50% con un tratamiento adecuado para el colesterol. Importantísimo. Le quería decir lo último porque es muy importante. Para los pacientes, por favor, el tratamiento que se tiene que hacer para la hipertensión arterial, pasamos otra vez al tema anterior, tiene que ser como está indicado por el médico. Es decir, en los horarios no se tienen que saltear ni dosis ni cambiar los horarios. Perfecto. Y no tienen que hacer tratamiento a demanda. Le explico lo que es un tratamiento a demanda. Si a mí me duele la cabeza, por ejemplo, me tomo un tafirol o un paracetamol. Entonces es un tratamiento a demanda. Me duele la cabeza, me tomo el medicamento. Si no me duele, no me tomo el medicamento. Exacto. En el caso de la hipertensión arterial, uno de los grandes problemas que tenemos con los pacientes es que se toman la presión. Si tienen la presión normal, no toman la medicación. Ah, mirá vos. Entonces estamos alterando el tratamiento, el ritmo del tratamiento. Lo que es. Porque recuerden que el tratamiento actual es para regular la presión, no para bajarla. Entonces, tenga la presión normal o tenga la presión alta o baja, tienen que seguir tomando los medicamentos como se indicaron. En caso de que note algunas alteraciones o le produzca síntomas, por ejemplo, que baje mucho la presión, tiene que consultar al cardiólogo para que le regule la dosis. Eso es una de las cosas fundamentales. Y la otra cosa fundamental es que cuando tienen crisis hipertensivas, anexan medicamentos, anexan una dosis más. Eso no lo tienen que hacer, porque las crisis hipertensivas a veces duran media hora. Con tranquilizarse, vuelve la presión a la normalidad. Todos tenemos crisis hipertensivas, o mejor dicho, picos de hipertensión, como llama la gente, durante el día, pero que son normales. Exacto. Después vamos a hablar de la automedicación. Me parece que nosotros hacemos muchas de esas cosas, los argentinos. Cuando hablamos de automedicación vamos a tratar todo. Bueno, le agradezco mucho la presencia, un placer, hemos charlado. Muchas gracias a usted por invitarme. Hay un montón de cosas para hablar. Seguiremos hablando, tenemos para 2 años creo. Para desarrollar. Mira, ahí están las imágenes, vamos a poner las imágenes del centro cardiológico que está en Teniente Primero Ibáñez 52, ahí está el doctor en Godoy Cruz, el teléfono es 451-2171 y el celular es 1215-688-394, ahí te puedes hacer todos los tratamientos y los chequeos que necesitas, ergometrías, electrocardiogramas, ecodoppler, todo lo que necesitas, pero bajo la prescripción del médico, vos te arrimás, pedís un turno y obviamente ahí te hacen todo lo necesario para controlar todo tu sistema cardiológico. Así que arrímate, Teniente Primero Ibáñez 52 con los números que están en pantalla. Vamos a la pausa, después de la pausa estamos con Mónica Quiroga, que va a estar hablando de seguros de vida con nosotros, ya estamos con el deporte, agradecemos a Living Prieto que nos brinda el mobiliario, Acceso Norte y Pescadores, los mejores juegos de living, los más lindos, lleva tu diseño que te lo hacen a medida, 430-6559 su teléfono, Altamar Pescados y Mariscos que nos brinda los mejores pescados y mariscos de Mendoza, los tenés ahí, Pellegrini 1669 de Godoy Cruz, 428-5385, los mejores para que hagas tus recetas ahí caseras con lo de Altamar Pescados y Marisco. Y agradecemos también a Jorge D'Amelio que está con nosotros, Jorge Luis D'Amelio es su mail a @gmail.com 1213-045-260. Vamos al corte, ya estamos con Mónica, quédate con nosotros, ya volvemos.